Iniciamos este recorrido por uno de los periodos más determinantes de la historia contemporánea de España, la Segunda República y la Guerra Civil, que abarca desde 1931 hasta 1939. Analizaremos un ambicioso proyecto de democracia y modernización que surgió en un contexto internacional muy desfavorable. Fue un viaje que comenzó con el optimismo de un cambio social profundo y terminó en la desolación de 1939, convirtiéndose en el primer gran escenario de la guerra total que pronto asolaría al resto de Europa. A principios del siglo XX, el sistema de la Restauración, basado en una monarquía liberal moderada, mostraba signos claros de agotamiento. La corrupción política y la incapacidad para gestionar las tensiones sociales llevaron a una crisis institucional. Entre 1923 y 1930, el general Primo de Rivera impuso una dictadura con el aval del rey Alfonso XIII. Aunque la prosperidad de los años 20 sostuvo el régimen temporalmente, el impacto de la crisis económica de 1929 fue definitivo. Tras la dimisión del dictador en 1930, la suerte de la monarquía quedó irremediablemente ligada al fracaso del régimen autoritario anterior. En abril de 1931 se celebraron elecciones municipales que se interpretaron como un plebiscito sobre la monarquía. En las grandes ciudades, donde el control caciquil era menor, el triunfo de las candidaturas republicanas fue abrumador. Esta victoria moral desató una ola de euforia popular que llevó a la proclamación de la República en numerosos ayuntamientos. Para evitar un enfrentamiento civil inminente, Alfonso XIII decidió abdicar y marchar al exilio, dando paso al nacimiento de la Segunda República Española el 14 de abril. La base legal del nuevo régimen fue la Constitución aprobada en diciembre de 1931, una de las más avanzadas de su época. Sus pilares fundamentales incluían la soberanía popular y el sufragio universal pleno, reconociendo por primera vez en la historia de España el derecho al voto de las mujeres. Asimismo, establecía una clara separación entre la Iglesia y el Estado, una amplia declaración de derechos sociales y económicos y el reconocimiento del derecho a la autonomía de las regiones, sentando el precedente de la organización territorial actual. El gobierno republicano puso en marcha un ambicioso programa de reformas para modernizar el país. En el ámbito social, destacan la defensa del voto femenino, liderada por Clara Campoamor, y la legalización del divorcio. Se impulsó la educación pública, con la creación de miles de escuelas y la mejora de las condiciones de los maestros. En el ámbito laboral, se implantó la jornada de 8 horas y el salario mínimo. Además, se iniciaron los Estatutos de Autonomía de Cataluña y el País Vasco, y se intentó una reforma agraria para solucionar la precaria situación de los jornaleros sin tierra. A pesar de las intenciones reformistas, la República tuvo que enfrentarse a problemas estructurales que terminaron por desestabilizarla. La Gran Depresión golpeó la economía nacional, aumentando el descontento social. Se produjo una fuerte polarización política entre un movimiento obrero radicalizado y una extrema derecha que respondía con violencia. A esto se sumaron las tensiones religiosas por la pérdida de influencia de la Iglesia, el choque entre el nacionalismo centralista y el periférico y la persistente deslealtad de un sector del ejército que conspiraba contra el nuevo orden democrático. La trayectoria política de la República se puede dividir en 4 etapas marcadas por la alternancia en el poder. Primero, una etapa constituyente de gobierno provisional. Le siguió el bienio progresista, 1931-1933, liderado por Manuel Azaña, que impulsó las grandes reformas. Posteriormente, el bienio conservador, 1933-1936, frenó muchos de estos cambios, provocando conflictos como la Revolución de Octubre de 1934. Finalmente, en febrero de 1936, la victoria del Frente Popular devolvió el poder a las izquierdas en un clima de extrema agitación social y conspiración militar. La tensión acumulada alcanzó su punto crítico tras la victoria del Frente Popular.
Sectores de la extrema derecha, milicias carlistas y falangistas, junto a mandos militares, ultimaban los detalles de un golpe de Estado. El detonante final fue el asesinato del líder derechista José Calvo Sotelo el 13 de julio de 1936, cometido como represalia por un asesinato previo. Este crimen causó una enorme conmoción en los sectores conservadores y fue utilizado por los conspiradores como la señal definitiva para iniciar el levantamiento armado. El golpe militar comenzó el 17 de julio en Melilla y se extendió a la península el día 18. Sin embargo, el alzamiento no triunfó de forma unánime. Los sublevados controlaron gran parte del norte y zonas de Andalucía, pero fracasaron en los núcleos industriales y en las principales ciudades como Madrid y Barcelona, que permanecieron fieles a la República. Al no lograr el control total del país de forma rápida, lo que se planeó como un golpe de Estado se transformó en una cruenta guerra civil que dividiría a España en dos zonas enfrentadas. El conflicto polarizó al país en dos bandos con naturalezas muy distintas. El bando nacional, liderado finalmente por Francisco Franco, logró una unificación férrea bajo una dictadura militar, fundiendo a carlistas y falangistas en un partido único y contando con el apoyo de la Iglesia Católica. Por el contrario, el bando republicano sufrió graves divisiones internas entre socialistas, comunistas y anarquistas, cuyas prioridades a menudo chocaban. El gobierno legítimo tuvo que luchar no solo contra las tropas de Franco, sino también por mantener el orden en su propia retaguardia. La Guerra Civil Española pronto se convirtió en un reflejo de las tensiones europeas. El bando sublevado recibió apoyo militar y económico decisivo de la Alemania nazi y la Italia fascista. La República, por su parte, contó con la ayuda de la URSS y de las brigadas internacionales. Mientras tanto, las democracias occidentales, como Francia y Gran Bretaña, optaron por la no intervención, por miedo a la expansión del comunismo. Esta internacionalización convirtió al suelo español en un laboratorio de ensayo para el armamento y las tácticas que se usarían poco después en la Segunda Guerra Mundial. La evolución militar de la guerra muestra el avance progresivo de los sublevados. En 1936, tras el estancamiento inicial frente a Madrid, la guerra de movimientos dio paso a una guerra de desgaste. En 1937, Franco se centró en la conquista del norte industrial. El año 1938 fue clave con la Batalla del Ebro, la más sangrienta del conflicto, donde el fracaso de la última gran ofensiva republicana dejó el camino libre hacia el Mediterráneo. En 1939, tras la caída de Cataluña, el gobierno marchó al exilio y finalmente Madrid se rindió el 1 de abril. Una de las innovaciones más trágicas del conflicto fue el uso del bombardeo masivo sobre la población civil para minar la moral del enemigo. El ataque a Guernica por la aviación alemana se convirtió en el símbolo internacional de esta barbarie. Ciudades como Barcelona sufrieron los ataques constantes de la aviación italiana y el bando republicano también empleó esta táctica en lugares como Cabra. Estas acciones marcaron el inicio de la era de la guerra total, donde la distinción entre el frente de batalla y la retaguardia civil desapareció por completo. El final de la guerra el 1 de abril de 1939 dejó un balance desolador. Se estima que el número de muertos ascendió a 500.000 durante el conflicto, cifra que aumentó con la represión de la posguerra. Cerca de 500.000 de españoles se vieron obligados a exiliarse para salvar sus vidas. Las infraestructuras del país quedaron arrasadas, sumiendo a la población en la miseria económica. Además, la victoria consagró una profunda fractura social entre la España de los vencedores y la España de los vencidos, que perduraría durante décadas. La derrota de la República marcó el inicio de 36 años de dictadura militar bajo el mando de Franco. España quedó aislada de los procesos de desarrollo democrático que vivía el resto de Europa tras 1945. La represión sistemática dejó miles de fosas comunes que todavía hoy forman parte del paisaje español. A pesar del tiempo transcurrido, muchas de las heridas de este conflicto siguen abiertas,
recordándonos que este periodo de nuestra historia debe ser tratado con rigor y respeto hacia la memoria de quienes lo vivieron.